¿Alguna vez se han preguntado por qué Los Miserables de Víctor Hugo se considera una obra maestra? Vamos a descubrirlo. No hay manera de demostrar que Los Miserables haya hecho avanzar a la humanidad ni siquiera unos milímetros hacia ese reino de la justicia, la libertad y la paz, al que, según la visión utópica de Víctor Hugo, se encamina la humanidad. Pero no hay la menor duda tampoco de que Los Miserables es una de esas obras que en la historia de la literatura han hecho desear a más hombres y mujeres de todas las lenguas y culturas un mundo más justo, más racional y más bello que aquel en el que vivían. La mínima conclusión que de ello se puede extraer es que si la historia humana avanza, y la palabra progreso tiene sentido, y la civilización no es un mero simulacro retórico, sino una realidad que va haciendo retroceder la barbarie, algo del ímpetu que hizo aquello posible debió de venir, sigue viniendo todavía, de la nostalgia y el entusiasmo que contagian a los lectores las gestas de Jean Valjean y Monseñor Bienvenu, de Fantine y Cosette, de Marius y Javert, y de quienes lo secundan en su viaje en pos de lo imposible. Los Miserables es una novela publicada por Victor Hugo en 1862, aunque hubo una primera versión, escrita en París entre 1845 y 1848, y la definitiva, que escribió entre 1860 y 1862 en su exilio de Guernesey. La diferencia fundamental entre ambas versiones es que en la segunda se ve la evolución de Víctor Hugo, quien pasó de ser monárquico y constitucionalista a abrazar el republicanismo y ciertas posturas radicales y socialistas. El argumento de Los Miserables es la historia de la redención de un hombre. Jean Valjean, quien es encerrado en prisión por robar para comer, acaba pasando 19 años en la cárcel por sus intentos de evasión, sale de ella y reincide, pero conoce a alguien que lo va a salvar, el obispo de Digne, Monseñor Bienvenu, un hombre santo que ayuda a los necesitados y se contenta con tener lo mínimo para él. Jean Valjean trabaja en una fábrica e inventa un nuevo sistema para trabajar el azabache, lo que le reportará un gran beneficio económico. Existe un personaje que siempre irá en pos de Valjean para apresarlo. Alguien de orígenes humildes y cuyo eje vital se sitúa en torno al cumplimiento de la ley. Se trata del inspector Javert, quien no cree que una persona se pueda redimir y, para quien el orden humano sigue el orden divino, como se puede comprobar en su apreciación sobre las estrellas, a las que contempla como centinelas de Dios. Es, pues, Javert, el antagonista de Valjean, y la obsesión de aquel por atraparlo se corresponde con su ideal por la ley que, en su pensamiento, en su concepción del mundo, no puede ir separada de la justicia. Si observamos la propia fonética de Valjean y Javert, vemos que suponen una simetría donde los nombres parecen reflejados en un espejo, juego propio del romanticismo, donde los caracteres son tan exaltados, tan abruptos a veces y tan radicales. Como decíamos, Jean Valjean obtiene un gran éxito con su patente y crea una fábrica en un pequeño pueblo francés, al que lleva la prosperidad y del que llega a ser alcalde. Una de las trabajadoras de su fábrica, Fantine, es acusada por las compañeras de ser madre soltera, por lo que es despedida. Efectivamente, Fantine queda embarazada de un joven burgués que la abandona y deja a su hija Cosette con unos mesoneros, los Thénardier, quienes cada vez le pedirán más dinero y además maltratarán a la niña, haciéndole pasar frío y hambre y entregándola a las más penosas labores. Al verse sin trabajo, venderá algunos dientes y su pelo para poder pagar a los mesoneros, hasta que finalmente se hace prostituta. Jean Valjean conoce finalmente lo que ha ocurrido y la injusticia que ha cometido despidiendo a Fantine, por lo que se compromete a cuidar de Cosette. A partir de aquí se iniciará una larga huida de Valjean, viviendo con Cosette en el convento de Petit-Picpus y en distintos domicilios en París. Aquí se van a introducir los hechos históricos y revolucionarios que tienen lugar desde 1793, así como un grupo de estudiantes, entre los que se encuentra Marius, que van a crear una revolución que será sofocada. Después de muchos peligros y aventuras, Marius y Cosette se casarán. Jean Valjean le perdona la vida a Javert, quien se encontraba como prisionero en las barricadas, y esto crea una quiebra en Javert. Todo su mundo, todas sus ideas, se vienen abajo. Por primera vez no está seguro de qué debe hacer ni de qué debe pensar, lo que le conduce a suicidarse tirándose por un puente del Sena. Como han señalado Juan Valera o Lamartine, uno de los principales problemas que suscita la obra es el de la verosimilitud. En primer lugar, la desproporción de la pena que recibe Valjean por robar pan o los extremos a los que tiene que llegar Fantine para poder mantener a su hija.
Por otra parte, la entrega de Cosette a los Thénardier también parece inexplicable. Lo que ocurre es que la magia narrativa del autor vuelve posible lo imposible y resuelve acertadamente todas las contradicciones que se plantean. Recibida en su momento en Europa como una novela escandalosa de carácter socialista, lo cierto es que tanto las ideas religiosas como las ideas políticas que se plantean a lo largo de la novela son bastante difusas. No hay una ideología clara que anime el fondo de la obra, si bien predominan en ella los valores cristianos de compasión, ayuda a los demás, hacer el bien sin que los demás se enteren y expiar las culpas a través del sufrimiento humano, al igual que hizo Cristo. Casi todos los personajes deben pasar por grandes sacrificios, como Marius cuando se pelea con su abuelo, se va de casa y rechaza el dinero que viene de él. La vida se le volvió muy dura a Marius. Tener que pasar por vender la ropa y el reloj no fue nada. Tuvo también que pasar las moradas, que es una expresión inconcreta, una cosa espantosa que incluye días sin pan, noches sin sueño, veladas a oscuras, hogar sin fuego, semanas sin trabajo, porvenir sin esperanza, el frac con los codos agujereados. El misterio en torno a ciertos personajes viene prefigurado por los distintos nombres que van adoptando estos. Por ejemplo, Claquesous, uno de los delincuentes que formaban un cuarteto. ¿Quién era Claquesous? Era la noche. Esperaba para hacer acto de presencia a que el cielo se embadurnase la cara de negro. Salía por las noches de un agujero al que volvía antes de que se hiciera de día. ¿Dónde estaba ese agujero? No lo sabía nadie. En la más completa oscuridad no les dirigía la palabra a sus cómplices más que dándoles la espalda. ¿Se llamaba Claquesous? No. Decía, me llamo Passepartout. El día y la noche, la luz y la oscuridad, aparecen frecuentemente como dos polos que atraen a distintos personajes. Por eso el obispo de Digne le regala a Valjean unos candelabros que éste conservará hasta el final de sus días. Esos candelabros representan la luz en la que Jean Valjean ha entrado por intercesión de Monseñor Bienvenu en el camino de la luz, lo cual no quiere decir que en su vida hayan desaparecido todas las sombras, sino que va a tener la fuerza para enfrentarse a ellas. El contraste entre la dicha y la tristeza queda perfectamente expresado en las siguientes líneas en las que el narrador se encuentra al principio, reflexionando sobre las distintas jergas. Miremos la vida de cerca. Es de forma tal que en todas partes se nota el castigo. Somos eso que puede llamarse hombres felices, pues estamos tristes a diario. Todos los días tienen su pena grande o su preocupación pequeña. Ayer nos hacía temblar la salud de alguien muy querido. Hoy tememos por la nuestra. Mañana vendrá un agobio de dinero. Pasado mañana la diatriba de un calumniador. Al día siguiente la desgracia de un amigo. Y también está el tiempo que hace, o algo que se ha roto o se ha perdido. Después un gusto que le reprochan a uno la conciencia y la columna vertebral. En otra ocasión se trata de cómo andan los asuntos públicos, sin contar con las penas del corazón, y así sucesivamente. Se disipa una nube y se forma otra, apenas si hay día de cada 100 en que la alegría sea plena y el sol esté del todo despejado. Esa lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, de la felicidad contra la melancolía, es la historia de los personajes de esta novela, como bien explica el autor. El libro que el lector tiene ante los ojos en este momento es de cabo a rabo. En conjunto y en sus detalles, fueren cuales fueren sus intermitencias, sus excepciones o sus desfallecimientos, el camino del mal hacia el bien, de lo injusto hacia lo justo, de lo falso hacia lo cierto, de la noche hacia el día, del apetito hacia la conciencia, de la podredumbre hacia la vida, de la bestialidad hacia el deber, del infierno hacia el cielo, de la nada hacia Dios. Punto de partida, la materia; punto de llegada, el alma. Gracias por vernos y no olviden darle a me gusta y suscribirse para obtener más resúmenes. Hasta la próxima.